¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Como todo en la vida, siempre la historia es cíclica y la historia nos da lecciones de vida, nos da lecciones políticas, nos da lecciones sociales. Y bueno, los tiempos políticos nuevamente empiezan ya a perfilarse en otro contexto, el contexto del relevo en la gubernatura del estado, de nuestro mágico, señorial y eterno estado de Oaxaca. Y bueno, vienen ya los tiempos. En septiembre inicia formalmente el proceso electoral, estamos a mes y medio, un poco más de que esto ya arranque formalmente. Evidentemente ya las posiciones de los partidos políticos empiezan a marcarse en un contexto determinado, las personalidades que se mencionan para participar en los procesos internos primero de los partidos o de las alianzas y posteriormente en la elección ya circulan notablemente entre la clase política y bueno, en todas las especulaciones, más ahora que son tiempos de redes sociales. Y en ese contexto, hoy me honro y me da mucho gusto poder conversar con un personaje de la historia política de Oaxaca, de la izquierda, de la verdadera izquierda de Oaxaca, porque eso nadie se lo puede discutir. Un hombre que ha aportado a su región talento, emoción, vivencias, lucha, porque nadie puede negar que ahora ser de izquierda, pues ya, perdón que lo diga así, pero ya es que se asumen como tales y no son más que lo diga, y lo digo con conocimiento, que simples oportunistas. Pero bueno, de los tiempos en que la izquierda y ser de izquierda tenía sus costos hasta de vida, es otra cosa. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Héctor Sánchez López. Héctor, qué gusto verte. Igualmente, Raúl, de veras, me da muchísimo gusto volver a encontrarnos y recordar estos tiempos atrás, cuando no había camino, sí, cuando abrimos brecha para la izquierda, para la lucha social, para el movimiento de los pueblos indígenas. Eran épocas difíciles, como tú bien lo dices. Ser de izquierda en ese entonces, potencialmente éramos considerados delincuentes y estábamos a un paso de la cárcel siempre y de nuestra vida que estaba expuesta en todo momento. Sí. Fueron tiempos de veras que creo que nos han dejado huella, no solamente en nosotros, sino en la sociedad también. Esos tiempos cuando la izquierda no participaba electoralmente y nos atrevimos nosotros a abrir ese espacio electoral como una forma de enseñanza al pueblo de que las cosas podían cambiar si había la tenacidad y la perseverancia. Creo que eso nos identificó mucho y mucho identificó al movimiento social de Oaxaca, de que fue el primer movimiento en Oaxaca que empezó de izquierda, que empezó a participar en las elecciones. Así es, porque además hay que mencionarlo y recordarlo porque ahí está la historia. Tú eres uno de los fundadores de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, que es el antecedente precisamente de la participación electoral, y ustedes dieron una gran lucha en esa formación. Fíjate, Raúl, que en 1974, cuando meses tenía de creada la COSEI, fui candidato a presidente municipal en 1974, candidato independiente. No había ningún partido que en su momento pudiera satisfacer la lucha de los pueblos y optamos por ir de manera independiente. Fuimos y participamos, a lo mejor los primeros, en una candidatura, no lo dudo, en una candidatura independiente en el estado de Oaxaca, que lógicamente ni siquiera nos contaron los votos, porque la manera de manifestarnos electoralmente era con unos papeles engomados donde venía toda la planilla y se pegaba sobre la boleta electoral con la saliva, mano. Entonces imagínate esos años, ¿no? Qué tiempos era. Aquellos tiempos en que además el partido casi único, no lo digo yo, lo dijo Salinas, ¿no? El partido casi único controlaba los organismos electorales, controlaba la paquetería electoral, controlaba la estructura electoral, controlaba los medios de comunicación. La calificación de las elecciones, que era lo peor. Todo era, ¿no?
Era una locura. Era un monopolio electoral, ¿no? Que tenía todo controlado. Sí, así es. Sí, que todos venimos porque nosotros venimos de la década, de la época de los 60, que fue una década de grandes cambios, de grandes transformaciones. De grandes enseñanzas. De grandes enseñanzas, el movimiento del 68. Del 71. El 71 cuando conquistamos la autonomía, ustedes el 74 la COSEI, porque ustedes fueron los primeros que formaron una coalición de esas naturaleza. Después ya se formó aquí en Oaxaca la COSEO, pero ya estamos hablando de mediados de los 70, ya es después a lo que ustedes hacen. Yo creo que fueron más o menos contemporáneos, sí, Raúl? Sí. Porque ya se hablaba un poco de la COSEO, a lo mejor no estaba suficientemente posicionada. Empezó más o menos en 72 la COSEO. 72, cuando el bufete universitario, sí, ¿no? Cuando Gasga me sucede a mí en la Federación Estudiantil de la universidad, por eso lo tengo más o menos claro, y ahí es cuando se impulsa el bufete y se impulsa la COSEO, pero ya para entonces ustedes ya actuaban, ya eran una organización. Aunque todavía no como COSEI. Pero ya estaban había una lucha por el ayuntamiento, por cuestiones de ese tipo. Muy metidos en Así ello. es. Y luego viene el 88, Héctor. Viene el 88 y decidimos seguir participando electoralmente. Sí. Y se da en una situación también muy difícil porque participar con un partido de izquierda que apenas era conocido en ese momento porque venía del PCM, ¿no? Y luego se le da su registro para el PSUM, y a partir del PSUM empezamos a participar primeramente, si te acuerdas, en el 81, sí, con Leopoldo de Gives, Polo, que se gana esa presidencia municipal en 1981, después de un fraude electoral, después de, fíjate, la toma de las embajadas de la India y Guatemala. ¿Y sabes qué pedía esa toma de las embajadas? Ahorita nos puede parecer hasta, pues, no sé, irónico, ¿no? Buscábamos credenciales del lector para que pudiéramos votar. Estaba tan controlado todo que las credenciales del lector, que eran unas hojas sin fotografía, sin nada, estaban totalmente acaparadas por el PRI, ¿no? Entonces tuvimos que tomar las embajadas de la India y Guatemala para que nos dieran credenciales del lector. Qué cosas, ¿no? Y eso permitió que pudiéramos ganar. Pero para entonces nosotros estábamos exiliados de Oaxaca. No sé si recuerdas, en el 76 hubo una agresión hacia nuestras personas, hacia nosotros, y donde hubo una balacera, hubo un muerto inmediatamente sobre nosotros. Tuvimos que salir exiliados de Oaxaca. Yo estuve en Tijuana, estuve en Guerrero durante 5 años, y precisamente en febrero, el 19 de febrero más o menos, fui amnistiado junto con Daniel López Nelio, César Pineda, y regresamos para la elección del 1 de marzo, y fue la primera gran victoria de la izquierda en este país, ¿sí? Con nuestro compañero Leopoldo. El gran Polo. El gran Polo. Y ya luego vienen otros fraudes, y en el 88, como tú lo dices claramente, volvemos a participar. Ya con el ingeniero Cárdenas. Ya con el ingeniero Cárdenas. Bueno, que venía primero Eberto, ¿no? Primero Eberto le cede la candidatura del PSUM, ¿no? Del PMS, ya era PMS. Del PMS, ¿no? Porque se juntaron todos. Se junta con todos para el Frente Democrático. Se formó. Y luego, eso es 88, y en 89 Héctor Sánchez, presidente municipal de Juchitán. Así es, ¿no? Ganaste la elección. Se ganó la elección. Todavía eran tiempos complejos, pero ahí difíciles, pero se ganó la elección. ¿Sí? Se ganó la elección, se hizo. Fíjate que aquí hay una cuestión que es importante, porque muchos de repente dicen, es que Héctor Sánchez recibió a Salinas de Gortari, ¿no? Y como si fuera un gran pecado. Pero quiero decirte que no fue Héctor Sánchez, fue la COSEI. La COSEI que discutió cuando era la COSEI con una gran dirección política, donde estaba Polo, donde estaba Nelio, donde estaba Enerino, donde estaba Carlos, donde estaba todos los compañeros que componían la dirección política de la COSEI, una discusión de 15 días. Pero además, ¿sabes qué? Al tiempo, Héctor, esos hechos
se tienen que valorar también en el contexto de lo que es la visión política de gobierno y de que una cosa son los procesos electorales, los procesos de debate ideológico, y otra cosa es la acción de gobierno. Lo estamos viendo hoy en Oaxaca, cómo se combinan, por ejemplo, un gobierno priista con el gobierno federal, actúan. ¿Por qué? Porque hay que impulsar el desarrollo, hay que impulsar políticas públicas. Supuesto. Esa es una visión. Claro, una visión de que no. Que tuvo costos políticos, evidentemente, Claro, en su momento. En su momento, pero creo que a distancia la gente, es que con la llegada del presidente a Juchitán, ¿no? Como decisión de la COSEI, yo como parte de la COSEI, pues le dio sus frutos. Fue el primer gobierno que hizo pavimentación, agua potable, drenaje, alumbrado público. Beneficios. Juchitán era un pueblote que le digo que todavía con los barrancos en la calle, los marranos ahí bañándose en épocas de lluvia en las calles, mano. Entonces fue realmente un gobierno muy vinculado con la sociedad. Formé comités de desarrollo y de obras en cada una de las colonias, de las secciones de Juchitán. Íbamos a hacer, por decirte, 12, 13 kilómetros de pavimentación. Hicimos 25 con la participación de la sociedad. Recuerdo que íbamos a hacer el drenaje y el agua potable. Me dijeron, hay tanto de dinero, pero ya te conseguimos otro tanto en Banobras para que puedas hacer esa obra. Le dije, no, yo no necesito el dinero de Banobras, voy a hacer esa cantidad de obra y más todavía solo con el dinero de solidaridad en ese entonces. De solidaridad, ¿no? No, toda una historia, mi querido Héctor. Toda una historia después. Bueno, ya vino 92, cuando yo fui el primer candidato del PRD a la gubernatura. Después nos vinculamos y nos encontramos, pero permanentemente en el PRD. Por ahí está una remembranza donde estamos precisamente con Porfirio aquí en Oaxaca en un evento que se realizó cuando Porfirio era presidente, porque ahí está, mira, Porfirio. Esta foto es del 93, 94. O sea, ahí estás tú. Estoy yo, por supuesto, pero también Salomón a la derecha, Rufino, Eloy Vázquez, Yáñez. Qué tiempos, ¿no? Sí. Pedro Silva. Pues tú eras ya, para entonces ya eras que senador de la República, ¿verdad? Sí. Porque eso ya fuiste. En el 94. 94 fuiste senador de la República. Así es. Y ya como senador, luego fuiste líder de la fracción parlamentaria del PRD, muy combativa, porque además, eso creo que perdón que lo diga así, pero no se nos ha quitado. ¿Te acuerdas cuando nos echamos una huelga de hambre en Gobernación? Sí, hombre, qué bárbaro. No. Oye, es la única huelga de hambre que le han hecho a un secretario de Gobernación en su despacho. En la puerta de su despacho. En la puerta de su despacho, ¿te acuerdas? Perdón si te digo. No, yo tuve una previa cuando era diputado federal en el 82. 80. Claro, pero el contexto de ir a Gobernación. El contexto de ir a Gobernación, en la puerta del secretario de Gobernación a hacer una huelga de hambre, de veras era... 6 días, ¿no? ¿Te acuerdas? Y que finalmente, pues, las cosas se encaminaron en el planteamiento que tú llevabas, era un planteamiento respecto al istmo. ¿Y te acuerdas quién fue quien finalmente, con quien dialogamos y que intervino directamente para eso? Pues fue el presidente del partido ya en ese momento, que era el hoy presidente de la República. Andrés Manuel. Andrés Manuel. Y luego en 98 tu participación como candidato a gobernador en una elección bastante reñida, bastante compleja, y de ahí para el Real tú has seguido en la actividad pública. Y me gustaría que nos remitiéramos ya, porque podríamos seguir bordando historias. Tenemos historia Hay una foto, por cierto, de tu campaña donde estamos en la Alameda aquí en Oaxaca. Mira. Con el presidente del partido, precisamente. Esa foto es en la Alameda. Sí, está Valentín también. Sí, está Pedro Silva. Está Eloy Vázquez. Y tu servidor, que en esa época yo ya había dejado de ser diputado federal, estaba con Porfirio como oficial mayor en la
En la Cámara, en el Comité Ejecutivo. No, en la Cámara, cuando él ya era líder de la fracción. Ah, ya. En el Comité Ejecutivo fui el secretario técnico y operador de Porfirio, ajá, muy cercano, porque bueno, con Porfirio ya ves que nos ha unido una gran amistad. Y bueno, finalmente estamos ya en este siglo, Héctor. Te veo muy bien y te veo, me dicen, muy puesto ya, porque tú militas en Morena, evidentemente, por supuesto, ¿no? Por supuesto, creo que Morena es la alternativa. Ya lo probamos con el PRD y la alianza con el PAN, con Gavino, y fueron 6 años perdidos para Oaxaca. 6 años que no sirvieron para nada, ¿no? Se tuvo un gobierno más priista que los priistas. Yo creo que ahora Oaxaca, nuestro estado, tiene la gran oportunidad para poder tener un gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que es el momento en el que requerimos de un gobierno pues que conozca Oaxaca, que conozca de sus necesidades, pero sobre todo de las posibles soluciones que puede tener. Un gobernador con compromiso social, un gobernador vinculado a nuestros pueblos indígenas, y de preferencia indígena y que hable nuestras lenguas, que haya una plena identificación con la mayoría de la gente de nuestro estado. Creo que eso es lo que necesita. Lo tenemos todo, tenemos mares, tenemos selvas, tenemos tierra, tenemos bosques, tenemos lo mejor, su gente, su cultura. ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué este atraso que tenemos? Nos hace falta un buen gobierno, un buen gobernador o gobernadora que realmente esté comprometida con las mejores causas y las mayores exigencias que tiene nuestro pueblo. Y esa situación yo creo, como cualquiera de nosotros, Raúl, tú mismo, en mi caso, por supuesto que para mí sería un gran honor y una gran responsabilidad y un gran reto si yo llegara a gobernar este estado que lo he recorrido desde las agencias municipales. Es que ahí sí nadie te puede discutir que no conozcas la tierra, ¿no? Que conozcas nuestro estado, que eso creo que es muy importante en este contexto, porque sobre todo en un movimiento tan amplio como lo es Morena, pues se han perfilado también otras personalidades, pero que muchas veces no tienen ni la militancia, ni el conocimiento, ni el arraigo, ni la experiencia. Y bueno, creo que en este momento uno de los personajes, o diría yo tal vez el que más conoce Oaxaca, pues eres tú. Entonces, podríamos decir en este momento como primicia, bueno, creo que ya no es primicia porque ya se ha estado manejando de manera general en las redes sociales y en columnas políticas la posibilidad de que tú seas el candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, pero podemos asumir hoy formalmente que Héctor Sánchez se declara precandidato de Morena al gobierno de Oaxaca. Por supuesto que en el momento en que se abra esto seré a lo mejor el primero en inscribirme. Creo que efectivamente tenemos un perfil, claro, un perfil que hemos construido. Y una historia. Un perfil y una historia que le hemos construido durante más de 40 años. A veces se piensa que esto pues se llevó aquí muy tranquilamente. No, le digo que aquí pasamos los 4 hierros de los gobiernos priistas. El primer hierro era, te decían, estás en un error, vete para acá está la papa. Si no servía ese primer error, va al segundo hierro que lo sufrí, el encierro. Y si tampoco entendías eso, iba el tercer hierro, que era el destierro, que yo sufrí durante 5 años, no podía pisar tierra oaxaqueña. Y bueno, no he sufrido el último y no quisiera que nadie lo sufriera, que era el entierro. No. Que por desgracia mi hermano Carlos Sánchez sí sufrió todas estas cuestiones, ¿no? Entonces estamos, por supuesto, dispuestos y puestos a servir a nuestro estado si las condiciones se dan en el interior de nuestro partido Morena para que esto, que podamos aportar. Todavía no hay ahorita definición del método para elegir candidato, así lo asumo, ¿verdad? No hay definiciones ni de género ni de nada, porque finalmente se abre para hombres y mujeres y al final el partido evalúa, ¿no? Mujeres, hombres, donde se tiene más posibilidades de que pueda ganar una mujer, un hombre, y se busca la paridad de género. Ahorita no podemos estar hablando de que ya hay una definición, ¿no? Claro. Está eso abierto como se hizo
en todas las encuestas de los gobiernos, de los gobernadores que acaban de pasar. Que acaban de pasar. Entonces, estamos puestos, Raúl, para buscar esto al interior de Morena. Se habla, entre otras personalidades, pues de la senadora Susana Harp, se habla de Salomón, del senador Salomón Jara, que se habla también de este otro compañero que ve los temas indígenas, aunque creo que está más metido en otros conceptos que en hacer una posibilidad en Oaxaca. Esa es mi percepción, no sé si sea válida. Bueno, hay también quienes han empezado a especular con Pancho Neri, con Francisco Martínez Neri, que acaba de ganar la elección a la presidencia municipal, y bueno, pero creo que en ese escenario, pues ya formalmente incluimos a Héctor Sánchez López como precandidato, evidentemente dispuesto al debate interno, a plantear un proyecto de gobierno integral, así lo asumo, Héctor, en positivo, como tú lo estás planteando, y ya listo para lo que viene. Por supuesto, creo que Morena, no podemos hablar a lo mejor de un pócar de haces, ¿no? De los que podrían aspirar en un momento dado a la gubernatura. Es decir, la caballada no está flaca. Entonces tenemos que reactivar una candidatura que fue exitosa hace poco más de 20 años, cuando en los lugares donde se podía vigilar la elección, arrasamos, Raúl. Aquí la capital y el área conurbada de Oaxaca, ganó Héctor Sánchez. ¿Tú lo recuerdas? El Istmo, la ganamos, porque eran áreas que fueron muy vigiladas. En cambio, hubo de todo en esa elección. Sí. Eran otras condiciones. Hubo la mafia del poder, pero también hubieron traiciones. Si te acuerdas, hubieron traiciones, ¿no? De gentes que... A mí no me platiques del 92, mano, del 95, porque lo que tú estás planteando es un hecho real, donde podía vigilar la elección, las votaciones. Se ganó. Fíjate que incluso yo tengo una anécdota cuando yo fui candidato, que todavía incluso eran condiciones todavía igual de complejas que las tuyas que viviste. Después tuve oportunidad de platicar con una gente que manejó la Comisión Estatal Electoral en esa elección, y me dijo, déjame platicar, la verdad es que tú sacaste el doble de votos que se te reconocieron, man. Pero no había manera de probarlo, ¿no? Y sí, tu elección, pues estamos hablando ya de hace 23 años. Así es. Y yo creo que primero reúnes los requisitos, porque lo primero para competir es reunir los requisitos. Ese es el número uno. Y ya teniendo esa libertad, diríamos, esa potencialidad, ya viene entonces sí el gran debate de propuestas al interior, y creo que estás en las mejores condiciones en todos los sentidos, física, política, socialmente, intelectualmente, para competir, Héctor. Entonces, pues ahora sí, lo que viene conviene. Pues sí, entonces yo creo que efectivamente tengo experiencia administrativa, gobernar Juchitán, tengo experiencia legislativa, 12 años tengo experiencia organizativa, o sea, es decir, tenemos los elementos para poder sacar a Oaxaca de este atraso. Yo espero que mi gente, la gente de Oaxaca, ¿no?, pueda recordar esos tiempos en donde la gente se volcó realmente al apoyo de mi candidatura en ese entonces, y la ganamos. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que vendió. Por favor, le digo, si tuviera yo que elegir entre vender eso o gobernar Oaxaca, nuestro estado, así como ser presidente municipal, la cercanía que tienes con el pueblo, ¿no?, las respuestas que puedes dar directamente a la gente, ser gobernador de un estado, yo creo que es lo más satisfactorio para cualquier persona en su estado, ¿no? Entonces yo creo que pero en esa campaña que pasó, incluso tú ya estás recorriendo el estado, has estado participando en las recientes elecciones, en los procesos, acompañando candidatos, estando en regiones, las estás recorriendo por tu mismo encargo como consejero en la Comisión Federal, que te da la posibilidad de impulsar políticas públicas, las estás aplicando para Oaxaca, en fin, estás ya activo, sí. ¿no? Fíjate, nada más lo último, el 2 de julio, que fueron los cierres de muchos candidatos, fui a los lugares más lejos, viniendo desde Juchitán, fui a Ahuehuetitlán, que de Juchitán allí son aproximadamente 9 horas, de 9 a 10 horas, con terracería, con camino pavimentado, con camino asfaltado, 9 horas, y luego estuvimos en Santiago Tamazola,
estuvimos en Silacayuapan, estuvimos en San Nicolás Hidalgo, en 4 municipios el día 2, desde temprano hasta en la noche, a las 8 o 9 de la noche. Entonces, andamos efectivamente. Y lo que tú dices, fíjate que hay algo que me ha permitido también desde ahí conocer la situación de Oaxaca en la cuestión de la electrificación. Oaxaca es el país menos electrificado del país. El estado. El estado de Oaxaca es el menos electrificado y por mucho, por mucho. Estamos en el último lugar de electrificación, de viviendas no electrificadas. Y por lo mismo hemos empezado a hacer gestiones para que se destinen más recursos para la electrificación de nuestro estado. Y hemos encontrado una actitud muy abierta de parte de Comisión Federal de Electricidad para escuchar las demandas, para incluso hacer los proyectos y programar los proyectos de electrificación. Sí, porque además en tu posición tú estás en condiciones de impulsar todos estos temas. Así es, porque es una política que la propia Comisión Federal está buscando cómo ir abatiendo los rezagos en materia de electrificación. Y en ese sentido, en la Mixteca y en la Triqui son las zonas, yo creo, mucho más olvidadas, ¿no? Mayormente abandonadas a su suerte. Y cuando vas a esos lugares, conoces sus caminos. Veo hospitales, Raúl, ya terminados, en obra civil, terminados. No tienen luz. No tienen equipo. ¿Sí? No funciona. Obvio, y se están deteriorando. O sea, todo ya se pintó, ya está todo. Le digo, bueno, ¿y por qué no funciona? Pues dicen que no hay presupuesto. En Chazumba fui a ver uno. Y otra en la Mixteca, que no recuerdo ahorita exactamente. 2 hospitales que veo que ya están terminados y no funcionan. Es grave lo que pasa con este problema de la pandemia. La electrificación, la educación, la salud, los caminos, todo esto son los grandes y graves problemas que tiene nuestro estado. Listo para el proyecto grande en Oaxaca. Vamos, yo creo que hay 2 proyectos muy impactantes, no solo para Oaxaca, sino para el país, que tenemos que impulsarlo como lo pretende impulsar nuestro presidente, que es que sea a través del gobierno. Es el proyecto transoceánico. Un proyecto que debe ser de gran envergadura, porque va a impactar directamente en el desarrollo económico del país. Y por supuesto la generación de energías limpias en el Istmo a través de Comisión Federal. Comisión Federal fue el pionero de las energías eólicas en el Istmo, a través de la Venta 1 y la Venta 2 en los 90s, y simplemente se dejó y se permitió que privados lo ejercieran. Cierto. Hoy le echamos la culpa muchas veces a Comisión, y ahorita Comisión está produciendo el 37% de la energía que se consume en todo el país, y el 63% lo compra a particulares. Entonces creo que desde ahí se está empujando también una política de mejorar y de aumentar la generación. Andrés quiere que para el 2024 estemos produciendo el 54% de la energía. Y así vamos. Muy bien. Entonces estamos listos. Listo. Esperemos volver a platicar sobre nuestras historias, Raúl. De verdad, qué gusto saludarte, verte bien, verte tan echado para adelante, porque creo que eso es lo fundamental cuando uno quiere participar y tiene ese espíritu de servicio y de estar cerca de las comunidades. Y yo te veo a ti, pues, el mismo Héctor, hermano, nomás que como que peinamos unas canas, pero fuera de eso, creo que, estoy convencido que es el mismo Héctor Sánchez de siempre. Te felicito porque siempre las decisiones que se toman en el contexto político de una envergadura de esa naturaleza son decisiones que se tienen que pensar, que valorar, que analizar, que discutir. Y bueno, yo veo que ya estás muy echado para adelante. Además, una cosa muy importante, Héctor, te siento muy propositivo en lo que viene. Sí, creo que esa es otra de las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, de que hay que ser propositivos y que finalmente la política no es un tema de rivalidades personales o de cobros de facturas, ni mucho menos. No es de confrontaciones ni de revanchas. Fíjate que esto y tú lo sabes, Raúl,
mi actitud ha sido muy abierta y muy propositiva en todos los tiempos. Nosotros fuimos creciendo conforme se fueron dando los cambios de este país. Cierto. Algunos se quedaron rezagados y en el olvido, y otros incluso lo rebasaron y estuvieron en otros extremos, ¿no? Creo que nosotros nos hemos ido entendiendo los cambios que se han dado, sí, y hemos sido siempre, que es lo más importante, propositivos. La confrontación no nos lleva ni nos conduce a nada. Tenemos que tener propuestas para todos los sectores de la sociedad. Bien. Pues, Raúl, amigos, pues muchas ahí gracias. queda un mensaje para los oaxaqueños, ya empezando en el tema. Pues simplemente decirles, paisanas, paisanos oaxaqueños, oaxaqueñas, creo que estamos ante una gran oportunidad de poder construir un buen gobierno en Oaxaca. Aprovechemos esto. Busquemos que el próximo gobernador o gobernadora que tengamos sea alguien con compromiso social, identificado con las mejores causas de nuestro pueblo. Tenemos todo para hacerlo, lo comenté. Tenemos pueblo, tenemos cultura, tenemos recursos naturales. Lo que nos hace falta es un buen gobierno. Vamos a construirlo juntos, paisanos y paisanas. Gracias, Héctor. Gracias, amigas, amigos. Hemos llegado al final de Sin Censura. Nos vemos pronto. Por hoy, buenas tardes. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Raúl. ¿Va? Corriendo. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. La verdad, qué interesante conversación con mi amigo Héctor Sánchez. Y bueno, además, otra cosa que a ti te caracteriza, hablas muy bien el zapoteco. Un mensaje en zapoteco también final, si te parece. Gracias, Raúl, claro. Mi lengua madre es el zapoteco. Claro. Mi madre nunca habló el español. Fíjate. Vinilanuka, vinisquicheca. Kaya velatu de que yanajinga jiriquiñega canutovisi, kuka luno si carula, tiganda uquino ti vinilanu, tobinigu yalanu, ni sane lanu, ni guine lanu dija, ni gu yalanu, naquiña canutovisi, stubisaka, napanu sigapanu, ti gobernadora o ti gobernador, sti morena, sti schichinu, sti vinilanu, gangalani vinica, kichegianda lato. Gracias, Héctor. Bueno, ahora sí, nos vemos pronto. Esto fue Sin Censura. Gracias. Gracias, Raúl.